Vamos a dar por inaugurado el primer ciclo de seminarios internacionales este año 2024, Inteligencia Artificial y el Derecho. Una vez que ya se realizó la sesión, el día de hoy nos va a presentar la sesión virtual número 1, que tiene como título Introducción a la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones forenses, a cargo del doctor Sebastián Daniel Barleta, desde el hermano país de Argentina. Tiene usted la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, un momentito, por favor. A ver, un momentito. No sé si se me escucha. Sí, Correcto, perfecto. correcto, Sí, correcto. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Es que tenía acá un problema con la conectividad. Lamentablemente estamos con algunos problemillas, pero salvándolos eh, felizmente. Como lo ha ya dicho el doctor Daniel Mascartida, Victorio, hoy tenemos la grata presencia del doctor Sebastián Daniel Barleta para una sesión más de el primer ciclo de seminarios internacionales y en la sesión virtual que corresponde a la jornada de hoy. El doctor Sebastián Daniel Barleta es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él ha hecho una especialización en Derecho Administrativo por la UNMDT. Es Ha hecho una especialización en investigaciones patrimoniales, penales por la USAL. Ha hecho una diplomatura en Derecho Penal Económico por la UNMDP, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esas son sus siglas. Especialización latinoamericana en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, tiene estudios y especializaciones en inteligencia artificial general por la Fundación Universidad de Salamanca. Es técnico también superior en informática. Bien, este es una breve resumen de la hoja de vida del doctor Sebastián Daniel Barleta, de manera tal que su currículum no se agota específicamente en ello. En la primera sesión hemos dado cuenta de la prolífica vida académica y profesional del doctor Sebastián Barleta, y si acaso tiene a bien o lo considera él hacer alguna contingencia en particular sobre algún punto de su hoja de vida, eh, en el momento pertinente el doctor lo señalará. Sin embargo, esta ha sido una muy breve semilla sobre la experiencia académica y profesional del doctor eh, Sebastián Daniel Barleta, destacando definitivamente la formación que él tiene en especialización en inteligencia artificial y esta titulación como técnico superior en informática, lo que le da las credenciales para poder disertar sobre la materia de este curso, aunado evidentemente a sus agudas especializaciones eh, en derecho. Por lo tanto, estamos frente a un docente que tiene esas dos características muy particulares en su CV y que va a disertar este curso con total solvencia para eh, beneplácito y provecho de todos los participantes. Sin más preámbulos, le doy el pase al doctor Daniel
perdón, Sebastián Daniel Barlet. Adelante. Gracias, doctora, ha sido usted muy amable. Como primera medida, quiero decirle a todos los participantes que, como bien lo acaban de describir quienes me estuvieron adelante en la palabra, lo que estamos tratando de transmitir aquí, de transmitir a quienes son los oyentes, son conceptos. Entiendan que son conceptos y siéntanse en la tranquilidad de entender esos conceptos de la manera que mejor y más tranquilos los dejen. Esto no son estructuras ortodoxas ni por nada por el estilo. Estamos aquí para transmitir el saber en una ciencia que es flexible y que es un lugar y es un espacio cómodo para todos. Así que lo que voy a tratar de llevar adelante en la explicación de los conceptos de aquí en adelante, si alguien quiere hacer una pregunta, seguramente al final de la exposición podremos abrir el debate para que se hagan y se enumeren todas las preguntas que les completen los conceptos que ustedes sienten que necesitan reforzar o que no los pudieron entender. ¿Me escuchan bien ahí el audio? Correcto, correcto, doctor. Perfecto. Vamos adelante entonces con lo que tengo planeado para reflexionar en el día de hoy. Y como primera medida, quiero que sepan, más allá de cuál es nuestra visión en relación a la protección de los datos personales, a cómo nos desenvolvemos dentro de este campo de la informática que es la inteligencia artificial, que en el instituto lo hacemos de una manera académica, de una manera gratuita, donde la publicidad no nos mueve, donde la democracia y los derechos humanos es lo que más nos moviliza para transmitir nuestro saber y para la idea de generar conocimiento y conciencia en el campo de la inteligencia artificial. Esto no solo es una forma de conocimiento, sino que a su vez la inteligencia artificial, al ser un campo, abarca un sinnúmero de aristas de las vidas del ser humano, que es un poco lo que estamos tratando de transmitir en la clase de hoy. Hoy teníamos más o menos que contextualizar cuál es el concepto que se tiene sobre la inteligencia artificial y lo que quería transmitirles como primera medida, que mi visión es aplicarla, la inteligencia artificial aplicada al derecho, aplicada a la abogacía, pero siempre teniendo en cuenta que la misma es una herramienta indispensable para gestionar derechos humanos. Y es así como es el tono y desde el punto de vista desde el cual vamos a comenzar la disertación del día de hoy, explicándoles un poco esta introducción a lo que se denomina el campo de la inteligencia artificial para que puedan conocer más o menos cuáles son las miradas y los diferentes abordajes que se dan en la doctrina, si hay algún tipo de reglamentación que ya se ha ido generando en los diferentes estados, que comienzan a regular este campo que hasta hoy, y desde el año 1950, fue surgiendo y fue evolucionando y cada día bajo una medida de crecimiento exponencial. Es así que vamos a comenzar con la introducción de la inteligencia artificial y una mirada y un abordaje forense. Luego vamos a definirla en cuanto a sus diferentes categorías. Vamos a saber que hay una inteligencia artificial débil y una fuerte. Y con relación a las áreas de práctica y a las áreas forenses, que puede llegar a ser un poco más la parte entretenida de la charla, vamos a hablar de cómo estas aplicaciones convergen dentro del campo de la inteligencia artificial para ayudarnos en las investigaciones, en los diferentes sistemas de enjuiciamiento, específicamente en cuanto a lo que son los análisis de las pruebas y la formulación de estrategias posibles para llegar a la solución de los casos. En este caso, vamos a abordar lo que es el análisis de las firmas digitales, cómo la inteligencia artificial nos ayuda también para analizar huellas dactilares dentro de los procedimientos, como también los diferentes sistemas que utilizan inteligencia artificial llevan adelante el reconocimiento facial de determinadas personas y también cuál es el recurso de la geolocalización que la inteligencia artificial puede llegar a mejorar para tener un mejor resultado, un mejor abordaje dentro de la práctica jurídica. Es así que si pasamos a la filmina número 2, Daniel, si puede ser tan amable. ¿Me escuchas ahí? Perfecto. Bien, ahí como primera medida y que ya teniendo sobre aviso que lo que vamos a gestionar son derechos humanos, que son derechos sensibles, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial
con su acrónimo IA, ha transformado radicalmente numerosos campos del reconocimiento. Y el ámbito forense, como lo habíamos dicho, no ha sido la excepción. En este caso, la abogacía, vista como una herramienta indispensable, como lo repetíamos, para la gestión de los derechos humanos, y esto queremos que quede claro, se ve potenciada por las capacidades de la inteligencia artificial, tanto en la identificación como en la resolución de determinadas investigaciones que llevan adelante sobre determinados delitos. En el contexto forense, la inteligencia artificial imita a la inteligencia humana, analizando grandes volúmenes de datos, como lo anticipábamos, que sobre todas las cosas, estos análisis de datos nos llevan a identificar patrones ocultos realizando unas predicciones. De manera predictiva, los algoritmos, vamos a ver cómo tenemos algunos algoritmos de base y unos algoritmos que tienen una capacidad de ir aprendiendo determinadas formas de razonamiento que se aplican a las prácticas criminales que las aporta el ser humano, y luego la máquina las internaliza y las replica. Así que esto resulta especialmente útil en la investigación criminal, donde la inteligencia artificial analiza lo que se llama la evidencia digital dentro de los procesos. Eh, a su vez podemos también citar como ejemplo los correos electrónicos, los mensajes de texto que sirven como prueba, imágenes, cada vez más la inteligencia artificial cada vez va avanzando mucho más en la producción de imágenes y en el análisis de las imágenes y los videos. Y también nos ayuda la inteligencia artificial para identificar pistas, obviamente, que pueden ayudar para resolver el caso, realizando algunas tareas que inclusive las realizan de una mejor manera que el propio humano, o determinadas áreas en las cuales un ser humano no podría tener la capacidad de análisis y de procesamiento de datos tan importantes como para encontrar un patrón de actuación. Por ejemplo, pónganse como ejemplo, qué sé yo, entre muchísimas cuentas bancarias, donde hubiera diferentes formas de depósitos y diferentes operaciones aritméticas que realiza la inteligencia artificial, para encontrar algún patrón de actuación entre diferentes cuentas corrientes y demás, para citarles algún caso complejo. También podríamos citar algunas muestras que se podrían dar de patrones genéticos que se busquen en algunas muestras también de laboratorio y de ADN. También en ese campo la inteligencia artificial, junto con la medicina forense, ayuda y mucho en la resolución de los casos. Es aquí que una de las áreas forenses en que la inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo, bueno, ya lo habíamos dicho, era el de las firmas digitales. Aquí la inteligencia artificial puede analizar las características de una firma digital para determinar si la firma es auténtica o no, la que se inserta en un documento, lo que resulta fundamental en la verificación de estos documentos y en la detección de fraudes. Cualquier formulario, cualquier documento que traiga una firma inserta, en este caso una firma digital, puede ser analizada por la inteligencia artificial, quien detecta determinadas irregularidades en los archivos propuestos, sí, arrojando ahí un resultado fraudulento. Si quieres podemos pasar a la próxima filmina para ir describiendo un poco más el texto, Daniel. Bien. Así podemos ver que otra área en que la inteligencia artificial ha tenido también un impacto notable, además de la firma digital, es el análisis de las huellas dactilares. Esto lo vemos muchas veces en la posibilidad de los casos penales, en la identificación de, de personas sobre rastros que se han levantado en el teatro de los hechos, en donde se tiene que realizar la pesquisa forense. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar estos patrones sobre las huellas dactilares, que son sumamente complejos, para identificar, como decíamos, los individuos con algunas precisiones que antes no se tenía, en las que tal vez no solo por el resultado en sí mismo, sino por el tiempo en que se ahorra la investigación forense y con todos los beneficios que eso lleva en que la pesquisa forense tenga resultados positivos en un tiempo más corto. Como veníamos diciéndolo, la firma digital en primer término, las huellas dactilares en segundo,
Y ahora vamos a citar el avance que ha tenido en materia de inteligencia artificial, la posibilidad de llevar adelante el análisis y el rescate de datos de lo que se denomina un proceso de reconocimiento facial. Este análisis que desarrolla la inteligencia artificial es analizar patrones y aristas, ¿sí?, que son útiles también en la pesquisa del ámbito forense, en las cuales se pueden analizar las características faciales únicas que tiene cada ser humano para identificar a personas en imágenes, ¿sí?, y también videos, lo que es totalmente fundamental a la hora de identificar a los que pueden ser para la pesquisa posibles sospechosos, y también nos sirve para trabajar en materia de prevención. Luego vamos a ver más adelante algo que siempre lo decimos nosotros, que es la privacidad de los datos, cómo estas herramientas, la utilización de inteligencia artificial en estas herramientas, si bien a la pesquisa le dan determinadas facultades mucho más eficientes, también generan desafíos éticos con relación a la procedencia y el destino y cómo es la forma del tratamiento de los datos. Lo mismo que avisábamos a esta audiencia al iniciar esta clase, en cuanto al tratamiento de datos sensibles, esa misma discusión ética se lleva adelante también en los ámbitos de la justicia forense. Es así que una vez que ya tenemos analizado la firma digital, el análisis de las huellas dactilares, el reconocimiento facial, podemos citar también como otro campo forense donde se ha realizado un gran avance, es la posibilidad de unificar determinados datos para lograr una geolocalización. Esta es otra área en la que la inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en el campo forense. La inteligencia artificial puede analizar datos de la ubicación precisa para determinar, ¿sí?, esta ubicación de individuos en un momento dado, lo que ha sido fundamental, o lo que es fundamental para la reconstrucción de eventos y la identificación de los sospechosos. Esto también es sumamente importante, y lo vuelvo a resaltar, que en los mismos niveles anteriores de las otras herramientas forenses, es que no solo se permite tener una gran precisión, sino que el tiempo en el cual se arroja el resultado positivo es lo que les permite a los investigadores tener ese crecimiento exponencial que nos da hoy por hoy la inteligencia artificial, y ser más eficientes y más eficaces en el sistema tanto de prevención como de la represión del delito. Es así que, en resumen, la inteligencia artificial, como lo pueden ver, ha revolucionado el campo forense, sin dudas, proporcionando estas herramientas que son sumamente poderosas para la investigación y la resolución de los delitos. Es así que la abogacía, ¿sí?, como el tema que hoy nos ocupa, con la inteligencia artificial, al integrar estas tecnologías de forma ética, como lo proponemos, y de forma legal, puede potenciar su labor en la gestión de los derechos humanos, manteniendo siempre presente la importancia de dos circunstancias fundamentales: la privacidad y la seguridad de los datos. Así que, dicho esto, podemos empezar ya a delinear más o menos, si ya habrán visto cuáles son algunas utilidades. Podemos empezar a delinear, como hablamos del principio, del concepto, un concepto que se llama, o lo podemos denominar como una definición, ¿sí?, de inteligencia artificial, y a su vez hablar un poco de historia. Cuando sepamos un poco cuáles son los diferentes conceptos en base a la historia que tenemos de la inteligencia artificial, la vamos a poder clasificar, como dijimos, en inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. Es así que, en cuanto a la introducción a la inteligencia artificial, en cuanto a su definición e historia, podemos decir que la misma, ensayando un inicio de concepto, que la misma es un campo propio de la informática, ¿sí?, que se enfoca en la creación de sistemas informáticos, capaces de realizar tareas que requieran, ¿sí?, inteligencia humana o que necesiten replicarlo. Estos sistemas pueden aprender de la experiencia, los más expertos, ajustarse a nuevas entradas, los inputs, y realizar tareas similares a las que realizan los propios humanos. Es así que la inteligencia artificial ha evolucionado significativamente desde sus inicios, como lo decíamos, con importantes avances en áreas como el aprendizaje automático,
el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora y otros campos que iremos ampliando más adelante. Es así que en cuanto al evento histórico, la inteligencia artificial se remonta a la década de 1950, donde investigadores como Alan Turing y John McCarthy comenzaron a explorar la idea de máquinas que pudieran pensar de una manera similar a los humanos. Es así que en 1956 McCarthy organizó la famosa conferencia en Estados Unidos, en la conferencia de Dortmund, donde se acuñó el término inteligencia artificial por primera vez y se sentaron las bases para el campo de lo que conocemos hoy en día y lo que vamos a tratar de desarrollar en esta clase. Así, a lo largo de las décadas siguientes, la inteligencia artificial experimentó avances significativos, como lo decíamos, como el desarrollo de los sistemas expertos, que fue recién en la década del 70, y el surgimiento del aprendizaje automático en la década de 1980. En los últimos años, los avances en el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo han llevado a una nueva era de la inteligencia artificial con aplicaciones que van, y los podemos ver, desde los asistentes virtuales hasta los sistemas de conducción autónoma. Eso un poco es en cuanto a la historia de la inteligencia artificial, pero en cuanto a los tipos de inteligencia artificial, podemos distinguir principalmente dos categorías. La inteligencia artificial débil, que se centra en tareas específicas y limitadas, como el reconocimiento de voz o la traducción de idiomas, y la inteligencia artificial fuerte, que es la que aspira a la inteligencia humana a replicarla en su totalidad, incluyendo la capacidad de razonamiento como la de aprendizaje. La inteligencia artificial débil, también conocida como inteligencia artificial estrecha, es la que se utiliza en aplicaciones específicas y tiene un alcance acotado, un alcance limitado. Esta inteligencia artificial es capaz de realizar tareas específicas de manera muy eficiente, pero no tiene la capacidad de pensar. Eso hay que saberlo. No piensa ni razona, como lo haría un ser humano o como nosotros entendemos que lo debe realizar un ser humano. Ejemplos comunes de inteligencia artificial débil incluyen los sistemas de recomendación de películas en plataformas de streaming, por ejemplo, en la plataforma de YouTube, los filtros de spam en el correo electrónico y los algoritmos de reconocimiento facial en aplicaciones de redes sociales o, como lo conocemos, para el ingreso de determinadas aplicaciones. Por otro lado, y opuestamente a estas aplicaciones de inteligencia artificial débil o estrecha, está la fuerte, está la visión más ambiciosa que tiene hoy por hoy la ciencia, que tiene el ser humano, es generar una inteligencia artificial generativa. Por ello es que se pelean los mayores científicos y todas las empresas. Esta inteligencia artificial fuerte, esta IAG, también es conocida como inteligencia artificial general. Es la que aspira a replicar la inteligencia humana en su totalidad. Este tipo de inteligencia artificial sería capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer e incluso podría superar la inteligencia humana en algunos aspectos. Sin embargo, la inteligencia artificial fuerte sigue siendo un objetivo para algunos lejanos, para otros no tan lejanos, y la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial actuales se encuentran en el ámbito de una inteligencia artificial débil. Así que, como lo hemos visto, la historia de la inteligencia artificial es fascinante y está llena de avances que han llevado a la tecnología hasta donde está hoy. ¿Sí? Aquí yo les dejo también una breve descripción de la historia y los hitos claves para que podamos contar todos con una línea de tiempo, ¿sí? En cuanto a los conocimientos y el concepto inicial, ¿sí? Que se dio allí por la década del 50, donde la idea de máquinas que puedan pensar como seres humanos tiene sus raíces en la antigüedad, pero el término en sí, inteligencia artificial, fue acuñado por primera vez en la ciencia en 1956, en como ya lo habíamos nombrado, en la conferencia de Dortmund, donde Turing, ¿sí? Estableció el campo como un área de la investigación dentro de la ciencia computacional. Es así que, como punto número 2, en esta línea de tiempo podemos tener las primeras exploraciones que se hicieron en este campo, que fue
como lo repetíamos, como lo decíamos, en el año 1950 y 1960. Allí se desarrollaron las primeras teorías y se escribieron los primeros programas informáticos que intentaban imitar la inteligencia humana. Estos programas eran simples, pero sentaron las bases para unos futuros avances que vamos a ir viendo. Es así que la conferencia que se inició formalmente, la Dortmund Summer Research Project and Artificial Intelligence de 1956, es la que precedió al primer programa de inteligencia artificial, donde se elabora el primer teorema, el teorema de la complejidad de Herb Simon, donde desarrolló un programa de inteligencia artificial capaz de demostrar, ya ahora sí, teoremas matemáticos simples que pasaban de un algoritmo básico a uno muchísimo más complejo. Es así que una vez que pudimos entender este teorema de la complejidad, podemos ir a un proceso cognitivo y didáctico mucho mayor, que es la creación del primer juego de mesa, que es lo que se denominó el programa de damas de Arthur Swell en 1959, donde Samuel escribió un programa que aprendió a jugar a las damas y mejoró con la práctica. O sea que aquí tenemos ya otro condimento más, que no es solo la capacidad de replicar determinadas conductas humanas, sino la capacidad del propio algoritmo de ir mejorando a medida que va internalizando nuevos datos y va aprendiendo y va mejorando lo que se llama la mejora con la práctica. Hasta que llegamos por primera vez al primer programa de lenguaje natural, ¿sí?, de Terry Winograd en 1968, donde este programa podía entender comandos de lenguaje natural para manipular objetivos virtuales en un mundo ya no de dos dimensiones, sino ya tridimensional. Luego de años de expectativas y altas desilusiones, como lo llama la ciencia, fuera la década del 70 a los 80, donde durante este periodo se esperaba que la inteligencia artificial también tuviera un crecimiento exponencial y que avanzara rápidamente, pero no se encuentran en el análisis y en el estudio desafíos significativos en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y la percepción visual. Ahí hubo realmente una retracción, pero igual se avanzó en el campo, hasta que se pudo llegar a lo que se denomina la explosión del conocimiento y la madurez de los sistemas que se denominan sistemas expertos. Esto fue en 1980 y en 1990, donde se desarrollaron estos sistemas expertos que eran ya verdaderos programas informáticos diseñados para imitar el conocimiento y ya así también el razonamiento de un experto humano en un campo específico. O sea, ahí se podía diferenciar por campos y también teníamos el razonamiento y que nos llevaba a poder generar un mayor aprendizaje. Es por eso que con este conocimiento y los verdaderos sistemas expertos se pudieron elaborar estas teorías que dieron lugar a las redes neuronales y pudimos llegar a un aprendizaje más profundo, o lo que se denomina deep learning en 1980 hasta la actualidad, ¿sí?, con la explosión de estos programas de análisis del lenguaje natural o de procesamiento y de generación de lenguaje natural, que son generadores preentrenados, transformadores o conocidos como GPT. Es así que en 1980 se revivió el interés en las redes neuronales inspiradas en la estructura del cerebro humano, lo que llevó al desarrollo del aprendizaje profundo y avances significativos en áreas como el reconocimiento de voz y la visión por computadora. Es así que, como tópico, tenemos los avances recientes y el futuro de hoy día. La IA está presente, como lo hemos visto, en muchos aspectos de nuestra vida diaria, todos lo conocemos, desde los motores de búsqueda en línea hasta los vehículos autónomos. Se espera que la inteligencia artificial, continúe avanzando y transformando la sociedad en los próximos años. Lo que tengo para dejarles como reflexión es que estos avances van a ser de las características de un avance, de una progresividad exponencial, donde no es un avance lento o sesgado, sino que, por sobre todas las cosas, este crecimiento exponencial, como depende de la propia capacidad de aprendizaje, no tiene límites y cada uno puede ir avanzando significativamente con pasos totalmente agigantados. Por eso vamos a ir viendo que
No nos alcanzan las horas ni los minutos del día para poder comprender y entender todo el texto y todo el contenido que se va generando en este campo. Pero bueno, como está atado este campo a nuestra capacidad de aceptación, a nuestra capacidad de nuestra psicología cognitiva, tenemos que ir tranquilos también internalizando cuáles son las herramientas que más nos sirven para comprender esta actividad y esta transformación social que se está dando. Para ello y para ayuda de eso he desarrollado este cuadrito para que lo tengan, para que puedan ir viendo esta comparación, ¿sí?, entre la inteligencia artificial débil y la fuerte. He hecho un resumen en el cual podemos demostrar que la inteligencia artificial ha experimentado un rápido crecimiento, como lo decíamos, en las últimas décadas, y ha demostrado ser una herramienta sumamente poderosa en una amplia gama de aplicaciones, ¿sí? A medida que la tecnología continúa avanzando, es muy probable que la inteligencia artificial juegue un papel cada vez más importante en las vidas del ser humano, tanto en el ámbito forense como en muchos aspectos de la sociedad. Aquí podemos ver en la filmina un cuadro comparativo entre la inteligencia artificial débil y la fuerte, ¿sí?, en el cual tenemos los diferentes aspectos en cuanto a su definición, la podemos clasificar, en cuanto a su capacidad, entre la autoconciencia y la adaptabilidad como los ejes para analizarla. En cuanto a la definición, ¿sí?, la inteligencia artificial débil, lo repasamos, se refiere a los sistemas de inteligencia artificial diseñados para tareas especificadas, pero limitadas, ¿sí? En cuanto a la inteligencia artificial fuerte, se refiere a sistemas que poseen la capacidad de realizar, aquí sí, no una tarea acotada, sino cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer, ¿sí? En cuanto a la capacidad, están limitadas, y la otra es capaz de realizar, la fuerte, una amplia gama de tareas y aprender de nuevas situaciones que se le vayan planteando a los sistemas. En cuanto al análisis de la autoconciencia, la inteligencia artificial débil no tiene una autoconciencia ni conciencia de sí misma, y por contraposición, la inteligencia artificial fuerte, se piensa que cuando se logre este desarrollo, ¿sí?, la misma va a tener cierto grado de autoconciencia o conciencia en sí misma. Hay algunas experiencias de algunas inteligencias artificiales de que decretan por sí mismas que ya han generado su propia conciencia. Pero bueno, eso para muchos todavía está en duda en saber si eso se puede probar o no empíricamente. En cuanto al último acápite que hemos preparado, es en cuanto a la comparación por los niveles de adaptabilidad. La inteligencia artificial débil no es adaptable fuera de su ámbito de aplicación, o sea que cae en su eficacia. En cambio, la inteligencia artificial fuerte va a tener esta capacidad automática de contextualización para poder adaptarse y aprender de diferentes situaciones y contextos que le presenten. Con lo cual, será una herramienta sumamente interesante para poder llevar a diario, ¿sí?, nuestras tareas. Aquí tenemos nuevamente una diferenciación y más datos para poder entender esta diferencia entre inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte, que a veces no es tan sencillo. Pero, por ejemplo, aquí podemos citar que como inteligencia artificial débil tenemos los reconocimientos de voz o los sistemas de recomendación de diferentes chatbots que se pueden dar también, como por ejemplo la automatización de respuestas automáticas, como por ejemplo puede ser en una aplicación, en una red social, como puede ser WhatsApp. Ya hay determinadas startups que están usando estos procesos de automatización y determinados, por ejemplo, comercios que desarrollan un marketing digital que utilizan la automatización de las plataformas sociales para poder llevar adelante algunas tareas rutinarias como desde tomar un pedido o desde fijar una cita en algún consultorio médico. Es así que en cuanto a la complejidad, la inteligencia artificial débil es menos compleja en su creación y se basa en algoritmos, o sea, fórmulas matemáticas ya predeterminadas. Por contraposición, en la inteligencia artificial fuerte es mucho más compleja y se basa ya en la creación de determinadas redes neuronales y sistemas de autoaprendizaje que simulan el funcionamiento del cerebro humano. No quiere decir que vayan a funcionar de la misma manera,
¿sí? Ni a sintetizar los datos de la misma manera que lo hace un cerebro humano, pero sí van a tener la capacidad de imitarlo, ¿sí? En cuanto a la perspectiva futura, ¿sí? En el estado actual, ¿sí? Estamos en una categoría de inteligencia artificial débil, las aplicaciones de hoy, ¿sí? Este es el estado actual. Y en cuanto a las aspiraciones que se den de la inteligencia artificial fuerte, como lo hemos dicho, representa una meta a largo plazo para investigación y obviamente para su posterior aplicación. Es así que este largo plazo para la investigación en la inteligencia artificial fuerte no se ha logrado completamente, ¿sí? Mientras que la inteligencia artificial débil es la forma de inteligencia artificial que está más presente en la actualidad en aplicaciones específicas. Es que así, para contextualizar sobre las diferentes definiciones de inteligencia artificial y sus implicancias científicas, jurídicas y sociales, que me pareció las que más debíamos resaltar, es importante comenzar por definir, obviamente como lo hemos hecho hasta ahora, la inteligencia artificial, ¿sí? Y podemos repasar el concepto que hemos ensayado, donde la inteligencia artificial, ¿sí? Se refiere a la capacidad de las máquinas, nuevamente, de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como es el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la toma de decisión. Es así que, si bien tenemos un análisis científico muy amplio en este campo, existen diferentes enfoques, ¿sí? En cuanto a cómo definirla a esta inteligencia artificial, que pueden tener estos diferentes enfoques diferentes implicancias distintas en el campo científico, jurídico y social. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros definamos el término inteligencia artificial, después esa forma de redacción o de conceptualización va a ser trasladada de una manera transitiva a cómo se regulen, a cómo se dicten las normas y cómo sea el tratamiento científico, ¿sí? En virtud de las características que nosotros demos a esa definición. Pero como lo habíamos definido anteriormente en cuanto a su clasificación, en cuanto débil o fuerte, eh, siempre tenemos que tener en cuenta que la débil se refiere a sistemas diseñados para realizar tareas específicas, como hemos hablado de las plataformas de streaming, y la inteligencia artificial fuerte o general se refiere a sistemas que poseen una inteligencia comparable a la humana. Es así que las implicancias científicas que tenemos en esta definición es, en cuanto a los avances tecnológicos, los ha impulsado de manera significativa en áreas como la medicina, la robótica, la ciencia de datos y la investigación espacial, mejorando la eficiencia y la precisión en muchas áreas. Esto ha generado y genera actualmente todos los debates de la ciencia con los nuevos paradigmas. La inteligencia artificial ha llevado a la creación de estos paradigmas científicos nuevos, como en el aprendizaje automático y la computación cognitiva, ¿sí? Obviamente, estos dos campos están transformando la forma en que abordamos los problemas complejos como seres humanos. Casi todas las ciencias ya se está abordando, y hoy, como lo charlábamos antes de empezar esta charla con Daniel, he tenido la suerte de formar parte de una reunión de la Asociación Médica Argentina, en la cual ha conformado ya su comité de bioética cibernética, en la cual nos han convocado para poder empezar a tener las primeras experiencias en este campo. Es toda una etapa muy inicial, así que bienvenidos a todos a esta etapa inicial y en la cual todos vamos a ser participantes de esta situación. Es así que en cuanto a las implicancias jurídicas, como colegas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como primera medida, la responsabilidad ética. La inteligencia artificial plantea desafíos legales en términos y éticos, en términos de responsabilidad por las decisiones tomadas, por ejemplo, por los sistemas automatizados, especialmente en áreas como la medicina, como lo hablamos, y el derecho también. Tenemos que tener en cuenta de que la inteligencia artificial débil que vamos a manejar debe serlo en el rol de asistentes, ¿sí? Y no en el papel de rol principal. Y que, si bien se automatizan determinadas actividades, ellas no deben dejar de estar controladas por humanos. Es así que, como implicancia jurídica también, y como ya lo anticipábamos al inicio de esta charla, debemos tener en cuenta de sobremanera la privacidad y la protección de los datos. Van a ver
en las sucesivas clases que vamos siempre a dar vueltas sobre el mismo concepto y vamos a regresar al mismo concepto: privacidad y protección de datos. El uso de inteligencia artificial en los procesos de recopilación y análisis de datos plantea una preocupación sobre la privacidad y la protección de estos datos, como por ejemplo el caso sobre la propiedad intelectual, ¿sí? Y cómo es el derecho subjetivo del autor, ¿sí?, de esta intelectualidad frente a, por ejemplo, los programas de entrenamiento de las diferentes inteligencias artificiales y de dónde se obtienen los datos y los datos que se utilizan para el entrenamiento de los diferentes programas de lenguaje. Esto puede sonar un poco técnico y un poco difícil al comienzo, pero a medida que avance el curso, los alumnos podrán ir ya interiorizando determinados conceptos y avanzando en los mismos, como para poder entender estos nuevos desafíos. Esto lo podemos ver mucho más simple, que son las implicancias sociales, y son algunas de las cuestiones que están en boga también en los diferentes foros sociales, es en cuanto a este desarrollo de la inteligencia artificial y el impacto sobre el empleo. Creo que es algo que nos preocupa a todos, y se debate si la inteligencia artificial conduciría o no a la creación de nuevos empleos o a la pérdida masiva de puestos de trabajo. ¿Sí? Es así que lo que podría tener una implicancia significativa tanto en la economía como a las estructuras sociales en los años venideros. Es así que esta implicancia social también se entiende que podría generar desigualdad y un acceso que no sería igualitario, ya que existe la preocupación de que la inteligencia artificial puede exacerbar esta desigualdad social de acceso a la tecnología si no se abordan adecuadamente cuestiones como el acceso equitativo a la misma y la capacitación. ¿Sí? En resumen, la diversidad de definiciones de inteligencia artificial y sus implicancias en los ámbitos científico, jurídico y social, como hemos visto, reflejan la complejidad de este campo en constante evolución. Esto es una evolución constante. Y la necesidad de abordarlo de manera interdisciplinaria y ética para maximizar sus beneficios y mitigar sus riesgos. Y en esto quiero ser un poco más reiterativo en cuanto a la multidisciplinariedad y la ética, ¿sí?, que nos permite tenerlas a estas dos aristas como herramientas de mitigación de los riesgos, como unas herramientas válidas del compliance tecnológico que estamos proponiendo, ¿sí?, basados en la ética y en un abordaje multidisciplinario para la gestión de riesgos de inteligencia artificial. Bien, así podemos determinar también que este campo es un campo multidisciplinario que ha sido definido de diversas maneras a lo largo de los años, como lo hemos visto, reflejando así la evolución de la propia disciplina y las diferentes perspectivas de las cuales se puede abordar, como lo hemos mencionado. Aquí tenemos algunas de las formas también en que se ha seguido definiendo a la inteligencia artificial, las que incluyen, por ejemplo, es la imitación de la inteligencia humana, ¿sí?, es la capacidad de aprender o es la simulación de procesos mentales. En cuanto a la imitación de la inteligencia humana, una de las primeras definiciones que se han acuñado de la inteligencia artificial se centraba en la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana, es decir, para realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, como lo son, y lo vimos, el aprendizaje, la percepción y el razonamiento. Pero luego, con el avance de la ciencia computacional, se estableció que también se podía definir a la misma como la capacidad de aprender, porque no solo tenemos que ver la inteligencia artificial como un compuesto, sino que lo podemos fraccionar y poder empezar a definir primero qué entiende el ser humano como inteligencia, para después poder terminar definiendo qué es su artificialidad. Es así que, como avanzaron los sistemas computacionales y se dio la posibilidad de esta capacidad de aprender de los mismos, ¿sí?, esta definición, la segunda, la de la capacidad de aprender, se enfoca en la capacidad de las máquinas para aprender de la experiencia, para repetir determinados patrones, o sea, hallarlos en el lenguaje natural, y ahí mejorar su rendimiento en una tarea específica, ¿sí?, a medida que se enfrentan a más datos o a más situaciones.
Es una gran fórmula matemática, son muchos logaritmos, son muchos números, muchas secuencias de datos que se analizan y que ahí, en esa cantidad de repeticiones, someterlos a una capacidad computacional mucho más fuerte, es lo que va dando posibilidad de que el sistema vaya haciendo lo que se llama el camino del aprendizaje. Es así que una vez que tuvimos esa posibilidad de réplica de aprendizaje, percepción y razonamiento, y la capacidad de aprender del propio sistema, estamos en condiciones de decir que estamos llegando a lo que se llama una verdadera simulación del proceso mental humano. Es así que vamos a ver que algunas definiciones de inteligencia artificial se centran en esta simulación de procesos mentales, como lo vimos, el razonamiento, la resolución de problemas y inclusive la toma de decisiones, con el objetivo de crear sistemas inteligentes que puedan funcionar de manera autónoma, como lo habíamos visto hace un ratito atrás en esta posibilidad de crear estos chatbots automatizados de preguntas y respuestas, donde vimos que la implicancia social y en el marketing digital, en las estrategias comerciales, ya está siendo muy usado. Es así que una manera también interdisciplinaria y multidisciplinaria de abordar el tema es definir a la inteligencia artificial por su enfoque funcional. Es así que desde un enfoque más dinámico, la inteligencia artificial se define como la capacidad de un sistema para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, independientemente de si el sistema imita o no los procesos mentales humanos. Es así que también podemos tener como la adopción de enfoques específicos para definirla, ya directamente por su funcionalidad en la práctica. Y es ahí que en la práctica la inteligencia artificial se define a menudo en términos de enfoques específicos, como es el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural o la visión por computadora, que ellos son los denominados subcampos de la inteligencia artificial que se centran en tareas y técnicas particulares. Es así que estas diferentes formas de definir la inteligencia artificial reflejan la diversidad de enfoques y perspectivas dentro del campo, así como la evolución de la disciplina a lo largo del tiempo. Independientemente de la definición específica que adoptemos, la inteligencia artificial, tal es que sigue siendo un campo en constante evolución, como lo anticipamos, que promete transformar la forma en que vivimos y trabajamos en el futuro. Eso sin ninguna duda. Es que luego de realizar ya las definiciones de inteligencia artificial, podemos ver algunas implicancias jurídicas, lo vimos, científicas y sociales, esto lo podemos avanzar, porque ya lo hemos visto. Hemos visto la capacidad de la imitación de la inteligencia humana, hemos visto la capacidad que tienen estos sistemas computacionales de aprender, ¿sí? Proviendo de una investigación en algorítmica y estadística, desde una perspectiva jurídica. Podemos ver que surge el debate sobre responsabilidad por decisiones tomadas por máquinas autónomas y socialmente se pueden plantear inquietudes sobre la privacidad y los datos personales. ¿Sí? Así que hasta aquí hemos llegado en cuanto a lo que es la definición y la historia de la inteligencia artificial, con lo cual vamos a pasar ahora a la tercera premisa que teníamos para el día de hoy, que teníamos preparado con el equipo del instituto, es hablar un poco sobre las diferentes áreas forenses, ¿sí? En las cuales la inteligencia artificial tiene un papel preponderante, en la cual nos ayuda a quienes participamos en diferentes procesos de enjuiciamiento a encontrar y ayudarnos en nuestras tareas, desde cómo puede ser la solución del propio conflicto social frente a una norma penal, frente a una norma de diferentes características, de diferentes competencias, con lo cual el campo del derecho se ve sumamente revolucionado en este aspecto. Es así que habíamos citado como áreas forenses o como puntos o tópicos de análisis para el día de hoy, el análisis de la firma digital, el análisis de las huellas dactilares, el reconocimiento facial y la geolocalización. Así, las áreas forenses son fundamentales en la aplicación de la inteligencia artificial para la resolución de los crímenes y la identificación de los determinados infractores. ¿Sí? Ahora vamos a explorar cómo la IA se utiliza en cada una de estas áreas. En cuanto a las áreas de la inteligencia artificial, de la firma digital, la misma se utiliza
para validar la autenticidad de las firmas digitales en los documentos electrónicos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden detectar en su análisis patrones y características únicas que posee una firma para determinar si estamos en presencia de su autor o no. Lo que es crucial para, como lo habíamos dicho, causas de fraude o causas de falsificación. Luego, las huellas dactilares también son susceptibles de análisis en sus datos, los metadatos que vienen en los cuales se recogen estas huellas dactilares, se emplean en el análisis de los mismos para identificar a individuos en, por ejemplo, diferentes escenas de crimen. ¿Sí? Los algoritmos de inteligencia artificial pueden comparar y emparejar huellas dactilares de manera mucho más eficiente y precisa que los métodos tradicionales, lo que ayuda a resolver los casos de manera más rápida y precisa como lo anticipábamos. También la inteligencia artificial tiene su aplicación o tiene desarrolladas aplicaciones que nos ayudan en el reconocimiento facial. En este reconocimiento facial forense, la inteligencia artificial se utiliza para comparar imágenes faciales de sospechosos con bases de datos de rostros ya conocidos anteriormente. Esto puede ayudar a identificar a personas en imágenes de cámaras de seguridad u otros medios, facilitando la identificación de sospechosos en investigaciones criminales. Pero quiero detenerme aquí nuevamente para repasar estos dilemas éticos, ¿sí? Y legales que se generan frente a la utilización de estas herramientas y que la utilización de los operadores judiciales lo debe ser desde un contexto de la ética y de la privacidad de los datos personales. Tenemos que ser muy serios y ser muy debidamente diligentes y reforzar todas nuestras prácticas a diario para que los datos de los cuales se nutren este tipo de aplicaciones, de reconocimientos de sujetos, de personas, lo sean con datos serios, con datos limpios, que el tratamiento del dato sea ético y que se aplique una política de integridad para el tratamiento del dato. ¿Sí? Si bien pareciera como que sumar características faciales dentro de una aplicación sería una tarea sencilla, tenemos experiencia, inclusive aquí en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde diferentes organismos de derechos humanos han solicitado medidas cautelares para que el propio gobierno no utilice estos reconocimientos faciales y los suspenda, ya que habían detectado de que los datos que se utilizaban para el mejoramiento de este sistema, para el funcionamiento, eran datos que no eran exactos y que se suplantaba o se sustituía con fotogramas determinadas identidades. Es que por eso que soy tan puntilloso en este tema y me parece compartirlo y algo válido entre ustedes. Luego que tenemos dentro de la pesquisa analizada la firma digital, las huellas dactilares y el posible reconocimiento del rostro o facial, podemos echar mano o utilizar herramientas que nos permitan hacer la ubicación del dato que estamos tratando de trazar o de investigar con una ubicación física determinada. Es así que la inteligencia artificial se emplea en el análisis de datos de geolocalización, ¿sí? Como son los registros de torres de celulares o los datos que aporta el propio GPS, ¿sí? Que está incluido hoy por hoy también en los automotores. ¿Sí? ¿Para qué lo utilizamos? Para determinar la ubicación de los dispositivos, ¿sí? Los individuos, momentos determinados específicos. Esto puede ser útil para establecer, obviamente, la ubicación de los sospechosos o las víctimas criminales. Tenemos algunas experiencias relatadas en el Senado de Estados Unidos por determinadas personas de renombre que apoyan el desarrollo de la inteligencia artificial, en el cual se ha dado a conocer casos de que en tiempo real se ha podido lograr y en otro continente la realización de la determinada perpetración de delitos muy difíciles, muy duros, y la misma se ha dado en tiempo real. A medida que se estaba cometiendo el delito, pudieron suspender la ejecución del mismo, dado que las fuerzas de seguridad utilizaron inteligencia artificial, que le permitió ubicar precisamente en tiempo real el lugar donde se estaba cometiendo el delito, específicamente en el continente africano.
Es así que, en resumen, el uso de la inteligencia artificial, podemos citar que en áreas forenses, como el análisis de las diferentes áreas que ya vimos, revolucionó la forma en que se investigan y se resuelven los crímenes al día de hoy. Estas tecnologías permiten una mayor eficiencia y precisión en la recopilación y en el análisis de la evidencia, lo que ayuda, o nos ayuda a los investigadores a resolver los casos de manera más rápida y efectiva. Sin embargo, obviamente lo vamos a resaltar, siguen y persisten y van a persistir constantemente los desafíos éticos y legales, y como lo resaltábamos, lo van a hacer en términos de privacidad y uso adecuado de la tecnología en contextos forenses. Es así que aquí tenemos el área, un cuadro para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y se lo dejo para que ustedes lo tengan, después lo vamos a compartir, Dani, esta filmina. Aquí tenemos el área forense, como el análisis de la firma, las huellas dactilares, el reconocimiento. En análisis de firma vamos a tener como aplicación de IA la verificación de la autenticidad de las firmas digitales. En cuanto a huellas dactilares, identificación y emparejamiento de huellas en base de datos. Reconocimiento facial, se produce la posibilidad de la comparación de imágenes faciales con bases de datos, como lo hablábamos, para identificación, geolocalización. Análisis de voz para la identificación de personas a través de análisis de voz, análisis de textos, por ejemplo, la extracción de información clave de textos en diferentes investigaciones. La inteligencia artificial nos da una mano también en la simulación de escenas del crimen para verdaderos análisis, ¿sí? Análisis de imágenes, identificación de objetos o personas en imágenes de escenas del crimen. Análisis de datos móviles, en cuanto a la extracción y análisis de datos de dispositivos móviles en investigaciones, y análisis de redes sociales en cuanto a investigación de relaciones y comunicaciones en redes sociales con diferentes casos. Quiero volver sobre este punto de lo que es la extracción, análisis de datos de los dispositivos móviles en investigaciones. En esto quiero ser claro y también citar algunos casos de uso que he tenido, en los cuales le critico a los ministerios públicos fiscales y a las fuerzas de seguridad cómo se violan o se violentan determinados protocolos y determinadas normativas que ya existen tanto en la comunidad internacional como en la mayoría de los países, y también latinoamericanos, como no, en cuanto a la protección de los datos personales, en cómo estas fuerzas de seguridad deben ser metódicos y cumplir con estos protocolos, desde, por ejemplo, a cómo se lleva adelante el recogimiento en los procesos de allanamiento, cómo se hace el resguardo de la evidencia digital, cómo es el tratamiento del dispositivo, si se debe recoger prendido, apagado, si debe ser resguardado, si se pueden seguir usando esas bolsas antiguas de madera. eh, Después cómo se hace y qué programas se llevan adelante para la extracción de estos datos, si están homologados o no. Ahora vamos a citar algunos de los más usados. Y luego, claro, ¿no? Está en citar y analizar cuál es el destino que las diferentes agencias de seguridad le dan a los datos y qué tipos de datos se pueden extraer y qué tipos de datos no se pueden extraer, como por ejemplo los que estén vinculados al delito que se investiga, y aquellos que no hacen al tópico de la investigación no deberían ser revelados. Eh, Tengo casos que llevo adelante, en los cuales, casos complejos, en los cuales la situación es muy compleja del Ministerio Público Fiscal, porque se ve ahora en el debate de que su evidencia digital no tiene la confiabilidad y la legalidad necesaria como para sustentar una acusación dentro de un proceso acusatorio y adversarial de las características de los sistemas de enjuiciamiento penales contemporáneos de Latinoamérica. Y es así que en materia de aplicaciones podemos citar que en el ámbito forense han demostrado estas aplicaciones ser eficaces para mejorar la eficiencia y la precisión de la resolución de los casos, ¿sí? Aunque nuevamente siempre resaltamos los desafíos éticos, ¿sí? En cuanto a la privacidad y el uso adecuado de la tecnología. Aquí he elaborado una lista de programas y herramientas utilizados en el ámbito forense, ¿sí? Y aquí, bueno, no se ha resaltado en la filmina, pero tienen para poder copiar y pegar el enlace para poder acceder directamente
a lo que es el UFED, que el UFED es el programa utilizado para la extracción de los datos de los dispositivos móviles, junto con lo que se llama el Celebrity UFED, es su denominación para ubicarlo en Internet. ¿Sí? También se utiliza el ENCAIS del Forensic, es una herramienta para la adquisición y análisis forenses de datos digitales. ¿Sí? Aquí el Palantir Gotham, que también es muy utilizado en el análisis de datos. También hay inteligencia artificial desarrollada por IBM, ¿sí? En análisis de datos, es un software de análisis visual de datos que ayuda en la identificación de patrones y conexiones de investigaciones, ¿sí? Los escáneres, ¿sí? Lo que es el análisis del malware. Aquí tienen un montón de aplicaciones que la pueden utilizar, las pueden revisar, las pueden ir probando. Algunas tienen algunas posibilidades de acceso gratuitos y otras, como siempre, las aplicaciones más fuertes, ¿sí? Se paga un abono para ir pudiendo tener el acceso privilegiado y poder tener mayor eficacia en la aplicación. Es así que estos programas y herramientas son utilizados por profesionales forenses y organismos también encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo para investigar y resolver casos criminales utilizando la inteligencia artificial. Y como modo de conclusión, quiero resaltar también estos desafíos éticos y legales, como lo venimos haciendo, que los principales desafíos éticos es el equilibrio que debe existir entre la recopilación de datos necesarios para las investigaciones y la protección de la privacidad de las personas involucradas. Eso por sobre todas las cosas. Hoy analizábamos a la mañana en una red social en cuanto a cuestiones atinentes a economía digital, en que la privacidad del ser humano en cuanto a la protección de sus datos personales debe ser tomado como el nuevo paradigma del bien común. Del bien común humano es la protección de su privacidad. Por eso es tan importante este equilibrio entre la recopilación de los datos necesarios para las investigaciones y el discernimiento de qué datos no son necesarios para la investigación y que no pueden ser extraídos, por ejemplo, de los aparatos de telefonía celular o de una notebook o de una red social, porque eso significa vulnerar la privacidad. Así que, en términos legales, existen estos desafíos relacionados con la interpretación y la aplicación de las leyes existentes en la tecnología de inteligencia artificial, como por ejemplo, siempre haciendo mención a la privacidad y protección de datos, ¿no? Vamos a ver comúnmente, y esto lo sabemos, que se ha dictado la primera norma de inteligencia artificial o que trata de regular globalmente la inteligencia artificial dictada por el Parlamento Europeo, donde toma como base el reglamento de protección de datos personales que ya existía dentro de la Comunidad Económica Europea para poder llevar adelante el análisis de riesgo, de gestión o de riesgo que en sí entraña la inteligencia artificial. De acuerdo a cómo gestione y administre la privacidad de esos datos, es como va a tener un nivel mayor o menor de riesgo. Es así que otro desafío importante también dentro del desarrollo de la inteligencia artificial es el sesgo que los propios algoritmos de inteligencia artificial ya pueden traer por sí, de lo que se llama traerlos de fábrica, o ya pueden traerlos como preexistentes en sus modelos de entrenamiento. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque estas herramientas, si bien se presentan como algo sumamente eficaz para llevar adelante determinadas actividades, hay que controlarlas, y el usuario debe ser un usuario idóneo y un usuario experto capaz de controlar estos sesgos que pueden venir dados en los algoritmos. ¿Sí? Un sesgo en un algoritmo de inteligencia artificial que pueda llevar a decisiones injustas o discriminatorias. Esto es especialmente preocupante en el ámbito forense, y lo debemos resaltar, donde las decisiones basadas en inteligencia artificial pueden tener consecuencias graves para las personas involucradas en investigaciones criminales. Por eso es crucial que los desarrolladores de las tecnologías, como los hablábamos, y los profesionales forenses trabajen juntos y de manera mancomunada para identificar y mitigar cualquier sesgo en los sistemas de inteligencia artificial utilizados en este campo. En resumen, estos desafíos éticos y legales en términos de privacidad y uso adecuado de la tecnología de inteligencia artificial en el ámbito forense son muy complejos
muy complejos, por eso somos repetitivos y por eso vamos a volver sobre los mismos conceptos una y otra vez, porque tenemos que ser cuidadosos en la consideración y en la creación de estos conceptos. Es fundamental que se establezcan políticas y regulaciones claras para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y legalmente responsable. Esto incluye la transparencia en el desarrollo y el uso de los propios algoritmos de la inteligencia artificial, así como la protección de la privacidad de los individuos y la garantía de que las decisiones basadas en la inteligencia artificial sean justas e imparciales. Con esto conectamos con la protección de los derechos humanos y que la abogacía es el puente para que eso se realice. Es además importante que los profesionales forenses y los encargados de hacer cumplir la ley sean conscientes de estos desafíos éticos y legales asociados a la tecnología y, por sobre todas las cosas, que estén capacitados para utilizarla de manera adecuada. La colaboración entre expertos en tecnología, ética, privacidad y derecho es esencial para abordar estos desafíos de manera efectiva y garantizar que la tecnología de la inteligencia artificial se utilice para promover la justicia y para proteger la protección de los derechos de las personas. Así que bueno, espero haber podido satisfacer las expectativas que tenían en la clase, haber podido transmitir algunos conceptos iniciales y nada, quedar a la espera de alguna pregunta, algún concepto que quieran aclarar y agradecerles por la participación. Sé que es viernes a última hora y que a los que se sumen de manera remota y en forma posterior les sirva también como herramientas de análisis para poder comprender este campo de la inteligencia artificial y su incidencia dentro de la ciencia del derecho. Muchísimas gracias. Doctor Sebastián Daniel Barleta, las gracias de parte del equipo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital a esta sesión virtual número 1, que tuvo como título Introducción a la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones forenses. Muy bien, usted ya desarrolló su presentación. El día de hoy hemos tenido unas situaciones en el tema de conectividad, un poco yéndonos a las fuentes de los libros, diríamos, los más utilizados cuando vamos a ingresar a lo que viene a ser propiamente la inteligencia artificial. Uno, en la medida que va documentándose, va leyendo, va investigando, va asistiendo a diferentes eventos dentro del Perú y en el extranjero, particularmente en Europa, igual en Estados Unidos, ¿no? Hay investigadores del campo que cuestionan, por un lado, primero lo que es inteligencia. Luego, no todos estamos muy de acuerdo con el concepto de inteligencia artificial y particularmente esa pretensión, ese sueño, esa nueva religión de que vamos a alcanzar el tema de la conciencia, pero diríamos una conciencia artificial, porque el ser humano como tal, en su naturaleza, si hay algo que nos va a diferenciar en algún momento, cuando hablemos de singularidad tecnológica, de la máquina, del robot, sumado a ello la inteligencia artificial, es que tenemos un cerebro, ese cerebro a nosotros nos permite tener conciencia y por sobre todo ser conscientes de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. Mi pregunta es, los conceptos de inteligencia, los conceptos de inteligencia artificial, los conceptos que al día de hoy vamos alcanzando, no nos hemos puesto de acuerdo en la comunidad científica mundial porque Europa acaba de normar, en Europa se acaba de normar el tema de la inteligencia artificial desde un punto de vista ético. Y nuestra pregunta es, ¿qué es lo que pasa en América Latina
particularmente de aquí, desde América Latina, los neuroderechos. ¿Qué es lo que pasa con lo de China, lo de Rusia? ¿Y qué es lo que pasa para los norteamericanos? Ese documento europeo será válido, tendrá validez para todos si yo tomo esa noción del concepto de paradigma de Thomas Kuhn. En un momento de crisis, en un momento de tránsito, esos mismos conceptos, esas mismas nociones de la dación de ley allá, ese acuerdo que se va alcanzando en Europa, ¿será válido para todos, doctor Sebastián Daniel Barleta? Bueno, Daniel, yo tengo una visión muy particular y tú la conoces y lo vamos a promocionar también el día 30 de marzo. Voy a exponer y soy autor de lo que se llama un trabajo hacia una teoría general unificada de la inteligencia artificial. Creo que en sí no es una teoría científica, sino que más que nada son herramientas de abordaje metodológico del campo de la inteligencia artificial, donde se trata de alguna manera interdisciplinaria, de una manera flexible y con una propuesta epistemológica y una propuesta metodológica, abordaje del tratamiento de este campo de la inteligencia artificial, donde tiene una influencia social transformadora, eh, a tal que se llama el Renacimiento 4.0, es el renacimiento del ser humano, donde, como bien lo planteas vos, vos te estás haciendo una pregunta en relación a la inteligencia artificial y sus límites. Hiciste mención a la receptividad normativa del Parlamento Europeo, a sus diferencias con la visión de la Unión de Rusia, perdón, las diferencias con China, cómo hay una ausencia de regulación por parte de América Latina. Y como tú bien lo has dicho, y como lo aclaramos en esta charla y al inicio, son solamente conceptos, Daniel. Son siempre conceptos. Tal vez el dato híbrido o el dato que venga de la máquina en sí mismo está desprovisto hoy por hoy de esa capacidad capacidad de poder simular al 100% las características humanas. De esa manera, comparto la posición de que nunca una máquina va a poder sustituir al pensamiento del humano, sí lo va a poder reemplazar y lo va a poder superar en un montón de circunstancias analíticas y capacidades computacionales. Pero ese toque que tenemos y que tenemos esa gracia divina nunca va a ser alcanzada por un robot ni por una máquina. Si en la inteligencia artificial están buscando alma, no hay, ni nunca la va a haber. No va a haber espíritu. Eso es desde mi posición. Lo que sí después puede haber un montón de voluntades que podamos juntarnos para ver estas herramientas y estos asistentes virtuales, hasta qué grado de injerencia en la vida humana se puede llegar a llevar, ¿sí? Y cómo lo abordamos y cómo lo afrontamos desde una perspectiva ética. Creo que si bien el Parlamento Europeo lo ha hecho con muchas intenciones éticas, se ha quedado a mitad de camino en un montón de otras circunstancias. Creo que abandonan muchísimo la protección del ciudadano y los derechos civiles en aras del bien común, con lo cual algunas cuestiones son criticables al respecto por esa propia definición de bien común, que no es a veces la representación inclusive de muchas minorías que también deben ser protegidas y tuteladas, Daniel. Sí, lo acaba de decir muy bien usted, doctor. Yo creo que los que más han sufrido al día de hoy son aquellos ciudadanos en diferentes grupos de edades, particularmente los niños, los jóvenes, adolescentes y las personas adultas, que cuando ingresan a la web, ingresan a las redes sociales, desconocen el tema de la protección de datos personales,
tanto sensibles y aquellos datos que nosotros normalmente podamos acceder a las redes. Eso particularmente en la experiencia de la pandemia aquí en Lima, Perú, en el trabajo mío, yo miraba que todos accedían a una fotografía, a un video, con tal normalidad, con tal naturalidad, prendían sus cámaras de Zoom, de Meet o de la plataforma que utilizábamos, y no había una educación que anticipe o que los prepare, habiendo pasado el 2020, el 2021, el 2022, 2023, y ya hoy día estamos hablando del 22, del 3, del 2024, eh, los gobiernos, ese es otro tema que han dejado pasar. Estos gigantes tecnológicos han ingresado a los países, pero este tema en particular, que usted es un especialista de la protección de datos personales, no ha habido una sensibilización, no ha habido una educación en ese aspecto para nuestros ciudadanos de diferentes edades, y particularmente yo diría en los jóvenes y en las personas adultas. Desde todo tipo de pago, de todo tipo de servicio en esta economía digital, ahí hay una gran limitación, hay un gran problema, y eso da camino a todo tipo de fraude, a todo tipo de delito y a todo tipo de ataque que van a sufrir estas personas. ¿Cómo ve ese tema usted? Yo le hablo un poco de lo que yo he visto acá en Lima, Perú, sin ningún control, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de educación, porque estaríamos hablando de acceso a plataformas, del e-learner, del Blinder, ya no lo tradicional, sino algo que se acerque a este tipo de educación tecnológica, virtual, remota, a distancia, pero que tengan conocimiento mínimo algunos aspectos fundamentales, a cuidar su vida íntima, a cuidar su privacidad, a aprender a proteger, a defender y a velar por sus datos personales y por sus datos sensibles. ¿Qué nos dice usted al respecto, doctor Sebastián? Primero agradecerte por las reflexiones porque son muy útiles para impulsar lo que más me gusta a mí, que es generar una cultura de integridad. Creo que la evolución humana está dada en ese sentido, o sea, tenemos que mejorar y tenemos que lograr estándares de integridad mucho más elevados que lo que hoy podemos ofrecer, hacer mucha autocrítica. Y creo que esta carencia y esta desprotección sobre grupos vulnerables es algo que ha pasado a lo largo de los años en el avance, no solo de la ciencia de computacional, sino también de las diferentes ciencias. Creo que la receptación normativa por parte de los estados siempre es muy a regañadientes. Creo que los estados y los dirigentes globales toman cuenta de las necesidades pura y exclusivamente cuando el conflicto social es muy alto. Y obviamente, como tú bien lo mencionabas, dejan expuesto y generan muchísimo daño social que se podría haber evitado. Yo recuerdo a mucha gente sacándose una foto en una plataforma social que los envejecía, sin saber que ellos mismos le estaban donando todos sus datos faciales o biométricos a dicha empresa. Y estos sectores más vulnerables, los que tú mencionabas, se hicieron presente hace muy poco tiempo en el Congreso de Estados Unidos para enfrentar a los legisladores y ponerse cara a cara con los desarrolladores de estas tecnologías. Y que lo que le reprochaban los legisladores es por qué no habían tenido en cuenta este tipo de daños colaterales tan importantes como es el daño que se han generado a diferentes
grupos de jóvenes donde han llegado a terminar inclusive con su propia vida. Creo que el desafío es la dinámica, Daniel. Por eso vuelvo a ser reiterativo y los invito para que el 30, ¿sí?, podamos reunirnos nuevamente el sábado 30 a las 8, ¿verdad? 8 de la mañana de Lima. 8 de la mañana. Sí, doctor. Correcto. Vamos a estar desarrollando puntualmente la teoría general unificada que nos pueda dar el condimento de generar estas mesas de enlace, mesas científicas rápidas, donde podamos unificar determinados conceptos y determinadas metodologías con las diferentes ciencias que convergen manométricamente con el campo de la inteligencia artificial y que nos permita generar una conciencia que sea capaz de transformar esos conceptos que luego nuestros gobernantes puedan llevar adelante para transformar la vida de todos los ciudadanos. Así que, bueno, esa es mi visión. Quedo abierto a cualquier pregunta que me quieran enviar por email. Cualquier razonamiento que quieran compartir conmigo, lo pueden hacer cuando gusten. Doctora María Beatriz Sardán Flores. Sí, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Correcto, Perfecto. correcto, doctora, Sí. correcto. Tiene usted la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Sí, escuchando la sesión impartida por el doctor Sebastián Daniel Barletta, eh, mm, quisiera, si fuera tan amable, hiciera algunas atingencias respecto de algunos puntos que serían importantes, en todo caso, subrayar. Usted habló de la aplicación, digamos, en el campo del derecho, en el aspecto forense de algunas IAs, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos siempre con la firma digital, pero siempre hay algunas diferencias conceptuales que se nos sugieren cuando consultamos y quisiera que usted, en todo caso, nos aclarara cuál es la diferencia sustancial, si existe, entre la firma digital y la firma electrónica. ¿Cuáles son, digamos, las sustanciales diferencias de las mismas? Porque muchas veces se utiliza como un símil, ¿no? Entonces, tal vez sea la oportunidad de que si no lo es y tiene alguna condición específica, eh, cada una de ellas se pueda hacer la diferencia o atingencia. Lo otro es que usted ha mencionado varias IAs que nos permiten eh, realizar, ¿no?, con mayor diligencia y mayor celeridad y mayor efectividad una serie de acciones que antes se hacían manualmente, ¿no? Por ejemplo, el cotejo de huellas digitales o de repente el poder hacer el reconocimiento facial, ¿no?, de una persona. Usted ha hecho una crítica que me parece muy pertinente respecto de la forma como se recaban las mismas desde los ministerios públicos, ¿no? Hay un tema ahí que quería consultarle. Nosotros cuando se trata de evidencias físicas, cuando se trata de, sí, evidencias físicas, nosotros hacemos algo que se llama cadena de custodia para preservar, ¿no?, estas evidencias físicas. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de estas, digamos, aplicaciones, ¿no?, de IAs y que se recogen algún tipo de información que nos puede servir de sustento para actuarlo como una prueba, ¿cuáles son digamos, las precauciones de seguridad que hay que tener respecto
de esa entrega de información a través de lo que arroja la IA y cómo es que se entrega. Y digamos, también ha dicho que estas IAs no tienen una crítica respecto de que hay un margen de que no es, de que es falible, ¿no? Como toda digamos, aplicación, de repente tienen un margen de error, un margen de fiabilidad. Entonces, usted ha dicho algo importante, ha dicho que en Argentina han habido acciones legales para justamente poder, desde la protección de los derechos humanos, actuar contra la aplicación, por ejemplo, de los reconocimientos faciales a través de distintos dispositivos que que son de uso del sector público. Entonces, y yo quisiera saber cómo es que el Ministerio Público está justamente, desde su experiencia, eh, recabando estas informaciones que pueden obtener a través de las IAs, y cuáles son esas falencias que usted en su práctica, al menos dos falencias en que su práctica usted ha hallado, ¿no? No sé si usted podría referirnos. Claro, son dos preguntas. Vamos por la primera. Como lo ven viendo desde el inicio de la clase, nosotros lo que hacemos académicamente es generar conceptos. Ujú, Esos conceptos son conciencias. Hay conceptos, como bien vos decías, entre firma digital y firma electrónica que no están por ahí muy claros dentro de la ciencia colectiva. Bien, para que vos lo tengas bien claro y que lo vas a aprender, podemos dar una diferencia, valor probatorio que tiene una sobre la otra, siendo la firma digital una de prueba, o sea, de oposición erga omnes, que puede ser validada frente a todos, y una firma digital o electrónica, perdón, la firma electrónica, es la que necesita ser validada posteriormente. Lo vuelvo a repetir, la firma digital se presume auténtica, igual que la firma hológrafa que se hace a mano alzada, y la firma electrónica es la que necesita ser probada por un mecanismo posterior. ¿Se entiende el concepto ahí? Esas son las primeras medidas. Una hace digital de la persona, firma digital, y la otra hace, por ejemplo, a un procedimiento especial, como podría llegar a ser la cadena de jerárquica dentro de una organización. Esa en cuanto a la primera pregunta, para que lo puedan, ¿sí? Al sesgo que puede llegar a tener o cuáles son las precauciones que tiene el Estado al momento de ver si invade o no la privacidad del ciudadano, ya sea en orden a su prevención de los delitos o de manera cuando tiene que investigar algún hecho ilícito. Lo que yo como primera medida es que no tienen conocimiento actual de la evidencia digital de cómo es su manejo. Creo que como decía Daniel, esta vulnerabilidad que se da sobre los sectores más vulnerables, valga la redundancia, eh, son aquellos sectores bien más sesgados por los procesos de investigación. Eh, eh, la falta de capacitación de miembros de los funcionarios públicos, la tardía capacitación de los mismos, es lo que lleva a que tienen un gran desconocimiento de los cuerpos normativos ujú, que se deben utilizar. En este caso, se tiende a lo que sea en el manejo del dato de una manera estandarizada, o sea, se hacen guías, se hacen protocolos que luego son homologados por los diferentes estados y de ahí se van a procedimientos, como puede ser el Código de Procedimientos Penales, vamos adelante por los diferentes ministerios públicos.
Por ejemplo, hablábamos de citar dos sesgos. Por ejemplo, uno es el de la cadena de custodia, donde ya lo anticipé anteriormente, no se utiliza más la bolsa de papel, sino que es un procedimiento de una bolsa de características. Lo que se hace es trabajar sobre la inviolabilidad externa del dispositivo para que después en la gestión o el recuento de ese dato tenga la integridad suficiente para autoabastecer una cadena de pruebas dentro de un proceso acusatorio y adversarial. Esa es una. Después la es cómo se labran las actas de procedimiento donde recogidos elementos de evidencia digital, donde no se hace una descripción acabada del dispositivo, donde no se toma, por ejemplo, los bits no coinciden o no tienen todos los dígitos necesarios, por ejemplo, un dispositivo de telefonía móvil o como puede ser una laptop, con lo cual eso da lugar a que las defensas después puedan plantear la nulidad en cuanto a la carencia nuevamente de la integridad, o se pueda plantear en el debate la desfiabilidad de esa información recabada debido a que se han violado los protocolos internacionales en materia de gestión del dato en las causas, e inclusive también podemos citar otros más, es el desconocimiento por parte de los organismos del Estado de algo muy importante que es en esta materia de lo que es la ciberdelincuencia, de alguna manera, o los casos que implican el manejo de evidencia, es el hecho de la cooperación, la no gestión de la cooperación de la información con organismos internacionales o la necesidad de compartir el dato de manera interjurisdiccional. Como bien lo resaltábamos al principio, la privacidad de los datos dentro del campo de la inteligencia artificial y de la investigación de los delitos es lo más importante a tener en cuenta, que el servidor se ubica en una jurisdicción, el dato migra de nodo a nodo y el ilícito después no sabemos dónde se cometió, ni el autor de qué nacionalidad es, ni quién debe ser el Ministerio Público Fiscal que debe encabezar la investigación. El campo de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, es un campo sumamente complejo que para su abordaje necesita una herramienta completo para poder desarrollar las capacidades analíticas que impulse esta conciencia o esta tecnología cognitiva asociada al dato híbrido, a la consistencia del dato material y el dato digital. Sí, sí, doctor Barleta, le agradezco la absolución de la consulta por cuanto eh, todas las atingencias que ha dicho es muy ciertas, son muy ciertas porque en los ministerios públicos de la región, salvo raras excepciones, se tiene todavía una idea muy precaria de lo que es el manejo de la intangibilidad de este tipo de pruebas. Y lo que usted ha dicho claramente es que una ausencia de capacitación por parte del operador jurídico respecto de la manera de cómo poder preservar esta prueba eh, lleva pues definitivamente en su milla a perder el caso, ¿no? Por cuestionamientos específicamente de probatorios, ¿no? Entonces, definitivamente lo que se viene haciendo aquí a través del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, dirigido al público en general, también es una oportunidad para todos aquellos que trabajando en el sector público, en sectores sensibles, puedan capacitarse de manera gratuita y de manera muy especializada, porque su disertación lo está haciendo de una manera muy pertinente. Creo que es importante señalar las falencias de los sistemas. Eh,
para poder justamente tener la mirada en el punto de la falencia y levantar las observaciones que sean pertinentes. Y en este caso, la gran observación que usted hace es la ausencia de capacitación, la falta de capacitación del operador jurídico. Entonces, importante es tomar en cuenta ello y trabajar estas guías que usted bien ha citado, que es la manera como se deben de gestionar, ¿no? Al interno del sector público, ¿no? Hay también un tema muy pertinente que tal vez seguramente usted se va a referir, no sé, en algún punto sobre el fedatario digital, ¿no? La labor del fedatario digital que también se malentiende o malinterpreta o no se ha entendido bien dentro de el uso y la práctica de los diversos sectores que necesitan del servicio de un fedatario digital. Entonces, y también, por ejemplo, se ha distorsionado bastante el concepto de prueba informática. Son varios conceptos. Como usted dice, nosotros manejamos conceptos y en su momento, en todo caso, seguramente se referirá a alguno de de ellos, pero creo yo que hay mucha tela por cortar respecto de poder informarnos sobre los tópicos, ¿no? Diversos, que son no necesariamente, no necesariamente bien informados, ¿no? A la colectividad, a la sociedad, pero con mayor razón a aquellos sectores que día a día trabajan ya con esta realidad. Usted ha hablado sobre los ciberdelitos y aquí en el Perú ya en Fiscalía hay una especialidad de ciberdelincuencia. Entonces, son eh, mm, muchos los casos, están incrementando los casos de delitos cibernéticos y finalmente esa va a ser la especialidad que de pronto genere mayor expectativa dentro de todas las áreas del Ministerio Fiscal peruano, ¿no? Creo que hay que tener mayor visión respecto de ello y generar una capacitación constante y permanente, pero no solamente para las fiscalías especializadas de ciber delitos o ciberdelincuencia, sino como usted bien lo ha dicho, el entendimiento y la formación en estos tópicos transversal, ¿no? De todos los que trabajan en el sector justicia y otros sectores del gobierno que eh, tienen que estar debidamente informados de estos tópicos. Muchísimas gracias, doctor Barleta, por sus explicaciones precisas. Gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024, Inteligencia Artificial y el Derecho. El día de hoy, el doctor Sebastián Daniel Barleta ha desarrollado su sesión virtual número 1, Introducción a la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones forenses. No nos olvidemos, el sábado 30 de marzo a las 8 en punto de la mañana estamos con el doctor Sebastián Daniel Barleta. A las 10 en punto de la mañana tenemos otra presentación desde España. Entonces, ese día tenemos 8 en punto de la mañana con el doctor Sebastián Daniel Barleta y a las 10 en punto de la mañana estamos conectados desde España. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Los próximos 15 días vamos a reproducir el video en las redes sociales y también les voy a compartir a todos los que están inscritos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Agradecido con todos. Gracias.